Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, mucho se habla del peso ideal, del peso que soñamos y del peso real. Por ahí se escucha mucha gente que dice, bueno, yo tendría que volver a pesar lo que pesaba cuando tenía 20 años. Y se matan haciendo dietas y nada. Pero vamos a consultar a Agustina Isasi. Hola a todos. Bueno, ese peso ideal al que es muy poco conveniente llegar, ¿no? Hay una diferencia entre el peso ideal y el peso más real, posible, también llamado posible, porque el peso ideal primero que tiene que ver con la altura de la persona y generalmente se usa para aquellos que no han tenido sobrepeso ni obesidad a lo largo de la vida. Entonces, para ese tipo de peso ideal se usa un cuerpo que siempre es más musculoso. Bueno, es un peso que la persona que, tiene enorme peso puede llegar a tener un peso ideal, pero la mayoría de la población justamente es el caso en el que tiene sobrepeso o obesidad. Por eso ahí se usa este peso saludable o peso posible. Bien, ¿y eso qué quiere decir? Posible, como la misma palabra lo dice, yo puedo lograr cambiando mis hábitos y que lo pueda mantener en el tiempo. Claro, mantener en el tiempo sobre todo. El peso posible o peso saludable es como el peso mínimo que una persona puede lograr y que tiene que ver con la historia de obesidad o la historia de vida en cuanto a los descensos de peso que ha tenido, la relación que tiene con a lo largo de la vida con las dietas y demás, porque uno tiene que tener en cuenta en un periodo de tiempo de cuánto ha estado con el sobrepeso, ¿no? Porque como vos decías en la introducción, hay gente que te dice cuando yo estaba antes de casarme, pesaba tanto, ¿no? Entonces no tenemos que irnos tan lejos, sino que son 5 años, ¿no? Desde el último peso que ha tenido. Entonces, como bueno, es un peso mucho más realista, más sostenible en el tiempo. También la persona es como que no le gusta mucho ese peso como saludable porque siempre está por debajo de las expectativas que el paciente tiene, porque el paciente siempre quiere bajar y bajar. Claro. Aparte, Agustina, ¿pasa que con el tiempo pesamos más? Se le suman muchos factores, ¿no? Por eso a este peso saludable o peso posible se le van sumando factores como si cada cuántos años ya pasaron con sobrepeso. Digamos, si vos tenés mucho tiempo, 10 años de sobrepeso, se te va a sumar un número. Si has tenido hijos, ¿no? Si has dejado de fumar, también se va sumando kilos. Entonces, por eso es este peso posible. Generalmente el peso saludable es un descenso de un 10%. Porque a veces alguien viene del médico y dice, yo me tengo que bajar 20, 40 kilos. Sí. Y a veces no es necesario bajar 20, 40 kilos, sino que es un peso que con un 10% menos de ese exceso que vos tenés, ya lográs mejorías. Y después se ajusta a este peso más posible con esta historia de vida. Agustina, ¿es un mito o es cierto que los hombres tienen más facilidad para bajar de peso que las mujeres? Sí, tienen más facilidad, aunque todo depende del contexto en el cual nos desarrollemos y de los hábitos. O sea, esto viene por la cuestión de la composición corporal, que es la masa muscular, ¿no? La masa muscular es energéticamente, o sea, gasta mucho más en reposo. Por eso la importancia de hacer actividad física, más allá de la cuestión estética, tiene que ver para no perder nuestra masa muscular, que es mucho más activa. Es decir, uno por el simple hecho de vivir tiene un gasto energético. Por el hecho de respirar, ¿no? Vos tenés un gasto. Si tu composición corporal tiene más masa muscular, como es en el caso de los hombres, ellos por no hacer nada ya tienen un gasto más mayor a nosotras las mujeres, que nuestra composición tiende a tener más masa grasa. Bien, bien. Pero es importante esto que recién decías, ¿no? Porque por ahí hay gente que adelgaza, pierde peso, está en el peso que soñó, pero uno los ve así como todos chupaditos. Han perdido masa muscular. Sí, hoy por hoy la balanza es una herramienta más. El número por sí solo no define, ¿no? Porque justamente no sabemos qué estado de hidratación tiene, cuánto tiene de masa muscular, cuánto de eso tiene a minerales o huesos. Bien. Entonces, el descenso de peso, este descenso tan rápido o de mucha cantidad, porque me acuerdo que la época de antes era como bajar 10 kilos en un mes, o sea, no significa que sea sinónimo de saludable, ¿no? Nos quedamos con tu reflexión final, en el segundo como broche. ¿Cuál sería la recomendación? Buscar un peso posible, un peso que sea saludable, que significa mantenerlo en el tiempo. Gracias, Agus. Chau, chau. Chau, chau.